Eh, Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo estoy silenciado. Solo me están escuchando el Claudio hablando. Sí, lo que pasa es que también hay que jugar con el volumen. ¿Me hago entender? O sea, nosotros acá estamos, por ejemplo, yo a esto le tengo que bajar totalmente el volumen. ¿Qué pasa eso? Yo voy a tener audífono. Ah, ok, perfecto, listo. Sí, mucho mejor. Listos. Pero digo, no es necesario que active el micrófono, ¿no? Yo creo que no. Dale. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ah, bueno, pero igual importante confirmar que se nos está escuchando, ¿no? O sea, sí, pero ¿sabes qué? Que tú también deberías tener balaca. Ah, listo, ya. ¿Qué? No, que con la balaca. No. O sea, en realidad están así, ¿cierto? Sí. Aló, me escucho, sí. Me toca igual hablar duro para que se escuche desde ese y no jugamos con el micrófono. Ok, dice Fabi. Hable, Fabi. Ok, muy bien. Bienvenidos a este primer workshop de gestión Internet. Hola, 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 hola. ¿Cómo se escucha? No, pero ahí sí se hable, me escucho más bajito. Sí, o sea, me tocaría hablar así duro para que se escuche. O sea, ahora ya el micrófono. ¿Mi micrófono? Hola, hola, hola. Se escucha mucho mejor, se escucha más fuerte, más potente, más... Don't stop me now. No, no se escucha, ni siquiera me escucho yo y eso está chévere. Epa. Oli. ¿Para alguien? No, yo no tengo máster, ¿cierto? Ahí te estoy escuchando. Ah, no, usted me escucha. Ya, me pongo los no, pero si me pongo los AirPods la cago, porque eso se escucha horrible. O sea, yo voy a ciegas. Prácticamente. Porque usted tiene que interactuar con la gente. Claro, tengo que escucharlos. ¿Cómo les voy a escuchar? Vale. No, 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 estamos complicándoles por una pendejada. Esto debería tener volumen. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Diego hable, ¿Me va a escuchar dónde? exacto. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No, no, te toca con ese. O sea, ¿me toca conectarme con eso? Sí. Ay, no va a estar conectado ahí nunca. Sí, aquí estoy conectado. Sí, o sea, sube el volumen a ese. Ya. Bueno, pero cuando yo hable, Fabio, no le puedes subir. O sea, toda la silenciar. Y, por ejemplo, si yo, Listo. Gina, habla, por favor. Eso, ¿alguien está Oli. sonando? Ahí Gina está hablando y Hi. ahí, yo no estoy escuchando. How are you? yo la estoy escuchando desde el micrófono, pero Ahí se está escuchando eco. Entonces deja solamente el del celular. el sonido del celular. El sonido del celular, porque ahí ya está aislado. Y ahí se activa. No, porque ahí se activa automáticamente el sistema de duplicidad. Pónganle cuidado, hay que hacerlo. Ahí es que Lo que pasa, lo que pasa es que Diego está desde el... Ahora- 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 ¿Ya lo activo? No, pregúntalo. Cielo, habla, por favor. Se les está Consuelo, escuchando eco Consuelo, cuando escucha. habla Sube el volumen ahí. Fabián. Cuando habla Fabián se escucha Fabián, 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 Fabián. Por eso.
Entonces, pero aquí me escuchas bien. Sí, y Diego se fue. Y Diego ya va a entrar. Ah, ya entró. Listo. Ahora habla, Diego. Hola, 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 hola. Bien. Una vez, hola, ¿no se escucha el eco? No, eso solo lo he notado con Fabián. Pero es por los AirPods. Estoy segurísimo. Pero yo no hablo. Sí, igual tú tienes que estar bloqueado siempre. Sí, Fabián no habla. Los únicos que hablamos somos Diego y yo. Bien, la toma está bien, se ve bien, la luz, todo. Sí. Listo. Perfecto. O sea, ahí estamos, todo en orden. Bien. Pero de tanto sí sirva. Perdón. Así, gracias. Todo Fabián, ¿mi está toma está bien? Sí. ¿La toma está bien o me reencuadro? ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo no veo que la gente. ¿Qué? Voy a compartir pantalla, Fabi, a ver si todo en orden, ¿listo?
Buena tarde, Marlon. Marlon, vamos a dar una esperita de 6 minutos mientras ingresa el resto de los dirigentes deportivos, ¿vale? Buenas noches, Diego. Vale, sí, señor. Muchas gracias por la invitación. Vale.
Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar unos minuticos, vamos a dar 5 minuticos mientras se conectan el resto de dirigentes deportivos y ya arrancamos. Bienvenidos. Muy buena tarde para todos. Mi nombre es Diego Patiño. Bienvenidos a este primer workshop, primer capítulo de gestión deportiva inteligente. Le voy a dar paso a nuestro
gerente Fabio Tarazona para que arranquemos. ¿Listo? Sean bienvenidos. Entonces, Fabio, por favor. Bueno, pero muy buenas tardes después de más de un mes de gestiones, de hablar con amigos, de estar en familia y de buscar a todos esos dirigentes deportivos que hoy y a partir de hoy le quieren decir sí a la gestión inteligente de sus organizaciones deportivas. Porque este es un reto, definitivamente es un reto. ¿Y en qué medida termina siendo un reto? Porque resulta que nos metieron en la cabeza que administrar y gestionar y organizar una organización deportiva era una cosa que se hacía por deporte. Y desafortunadamente, cuando ya se empiezan a generar algunos desafíos y algunos retos que particularmente siempre recaen en el dirigente y las dirigentes deportivas que esta noche nos acompañen, pues resulta que la cosa se pone bastante compleja. Lo que vamos a hacer el día de hoy, en estos más o menos 90 minutos de interacción, es dar un repaso por todos esos desafíos que asumen los dirigentes deportivos al momento de tener un club, de organizar una liga, de dirigir una federación. Y lo que buscamos particularmente es que empecemos a trasladar un poco más la mentalidad de lo que estaba de manera análoga y funcionaba muy bien a lo que debería ser un pensamiento, una mentalidad estratégica inteligente que tiene una base en tecnología, en administración de la inteligencia artificial y sobre todo de la toma de decisiones a partir de datos pero muy concretos. Les quiero contar quiénes somos nosotros. Conexión Esfera es un hub, es un centro de innovación que ha focalizado todos sus esfuerzos en los últimos 5 años en construir un solo concepto. Ese concepto es el de industria del deporte. Parece un poco extraño, pero cuando nosotros empezamos en este medio, lo primero que decidimos fue hacer una apuesta por la sostenibilidad. Y esa apuesta por la sostenibilidad lo que nos llevó es entender que la industria del deporte, sí, la industria del deporte tiene que dar un pequeño giro. Está súper bien y el deporte siempre va a ser particularmente social, pero necesitamos que la mentalidad de los y las dirigentes deportivas mude hacia un pensamiento de industria deportiva. Si quieres, dejemos de presentar un momento y quiero que nos concentremos en esta imagen que está acá. Y es porque hablo de la industria deportiva como un fenómeno particular en un sector que se deriva o que deriva en muchos otros sectores, porque nosotros estamos aquí dándonos la batalla por construir una herramienta que a partir del deporte pueda reconstruir o cambiar la mentalidad de los y las dirigentes deportivas. Volvemos a la pantalla y entonces les estaba contando sobre Conexión Esfera. Entonces, ¿a qué le hemos venido apostando durante todo este tiempo? Uno, a la transformación y al cambio de la mentalidad de los y las dirigentes deportivas. Dos, a construir un ecosistema de soluciones que nos permitan, a partir de la tecnología, trabajar y construir en herramientas que nos faciliten muchísimo más la vida. Y tres, hacer comunidad. De atrás para adelante, hacer comunidad es uno de los retos más complejos porque hoy todo el mundo te va a decir que tienes que empezar a construir comunidad para poder hacer y desarrollar un modelo de negocio. Sin embargo, creemos nosotros que lo primero que hay que hacer antes de construir comunidad es estar suficientemente preparado y estar atento a todas las variaciones que tiene el mercado. A partir de eso, hace un par de meses nos pusimos el desafío porque hacemos parte del clúster del deporte aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia, y dentro de ese clúster han venido surgiendo una serie de conversaciones que nos invitan a construir una comunidad más y mejor informada. Por eso hoy en el ecosistema de Conexión Esfera ustedes van a encontrar un eslogan que dice todo está conectado con el deporte. Porque precisamente para construir esa comunidad queremos hacer 3 cosas. La primera es desarrollar una serie de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión administrativa de los clubes, las ligas y las federaciones, no solo a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica. 2, a partir de este primer sueño, construir una serie de eventos que potencien la sinergia que existe y se generen procesos de networking con esta comunidad de clubes y ligas que ya tenemos y que vamos a seguir haciendo crecer. Y 3, que todo esto, el 1 más el 2, a largo plazo nos permita construir el primer centro de innovación
deportiva de toda Colombia y probablemente de Latinoamérica. Ya hay algunos esfuerzos en Europa, claramente, hay algunos esfuerzos en Centroamérica también, pero nosotros lo que queremos es empezar a jalar esa buena energía y jalar esas ideas que están bien bacanas para la industria colombiana y poder aquí empezar a construir y a desarrollar eso que llamamos la industria del deporte. ¿Desarrollarlo para qué? Básicamente para que empecemos a generar un proceso, como les decía, de girar un poco este triángulo de la sostenibilidad. ¿Cuál es el triángulo de la sostenibilidad? El deporte por naturaleza es social. Aparte de eso, se construye a través de la generación de valor económico y se desarrolla, y a futuro, porque ahí estamos un poquito cortos, se generan procesos de coexistencia y de mejoras del medio ambiente. Lo que nosotros proponemos es, sí está bien que siga siendo social, pero queremos dar un giro para que la base sea lo económico. Necesitamos que los y las dirigentes deportivas comprendan que una organización sostenible se basa en la generación y la construcción de valor. Y esa generación y construcción de valor está focalizada en dos elementos que hoy en este workshop vamos a tratar abiertamente. El primero es gestión a partir de la innovación, ¿sí? Cuando nosotros hace más de 3 años llegamos en una investigación que hicimos con la Universidad Distrital, aquí en la ciudad de Bogotá, con el proyecto curricular de administración deportiva, llegamos a más de 100 clubes en toda la ciudad y encontramos una cosa en común, y es que el dirigente deportivo sí quiere estar muy ligado de la parte misional, de la parte deportiva de su club. El presidente de la liga quiere estar y promover la parte deportiva, y eso nos parece increíble. Pero cuando empieza a generar una serie de movimientos y el club empieza a crecer, inevitablemente la parte táctica se vuelve fundamental. Y en ese sentido es que nosotros los queremos hacer crecer. No solamente desde la operación, sino crecer hacia lo táctico de manera correcta y claro, que haya un horizonte misional o una parte estratégica que quede suficientemente clara y que podamos desarrollar. Esto es básicamente lo que vamos a estar viendo en los próximos más o menos 70 minutos que ya nos quedan, y queremos empezar revisando cómo está la participación de todos nuestros invitados del día de hoy, porque la idea básicamente es que en esta charla queremos que haya una interacción bien importante. Y por eso vamos a tener unas pastillitas, unas pildoritas de información en donde cada uno de ustedes va a poder participar. Así que los animo a abrir el micrófono, a abrir la cámara, a participar en el chat. Aquí tenemos a nuestro equipo en Conexión Esfera. Somos todos administradores deportivos, todos con diferentes especialidades. Estamos súper emocionados porque este es el primer capítulo de 6 capítulos que vamos a estar desarrollando durante este 2025, de aquí hasta diciembre. ¿Para qué? Para que empecemos todos a construir una nueva idea de lo que para todos es la industria del deporte. Entonces los voy a dejar con Diego, que él tiene esta parte bien importante y esta primera pregunta en donde les vamos a invitar a que participen activamente. Listo, Fabio, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la interacción con ustedes, porque la idea, ya como dijo Fabio, es que vayamos interactuando, nos vayamos conociendo y vayamos fortaleciendo la industria del deporte. ¿Listo? Vamos fortaleciendo nuestro entorno a partir de una charla. Voy a pedirle el favor a Fabián, vamos a lanzar una pregunta en el chat como encuesta. La idea es que ustedes la respondan, puede ser una respuesta escrita y algunos, para no quedarnos callados mientras esperamos esas respuestas, vamos a darle la palabra puede ser 2 dirigentes deportivos que nos compartan su opinión al respecto. ¿Listo? Entonces la pregunta puntual es, ¿qué les está impidiendo hoy crecer como organización deportiva? ¿Sí? ¿Qué nos está impidiendo crecer en nuestra industria? Entonces, vamos a lanzar la pregunta en el chat y ustedes pueden empezar a redactar, ¿vale? Entonces, no sé si hay algún voluntario que nos quiera responder la pregunta alzando su mano. Muy bien, ya tenemos una respuesta de Marlon, está súper chévere, activo Marlon. Perfecto, muchas gracias. La idea es ir interactuando ahí a través de la herramienta, ¿verdad? Entonces podemos ahí estar participando en el chat y el que se anime a abrir el micrófono, con todo gusto, bienvenido.
y nos vamos aquí conociendo, se presenta y nos cuenta de qué parte del país es o qué parte de Latinoamérica y participa. No sé si alguien quiera levantar la mano por ahí, tengamos alguno. Ok, están tímidos. Podemos arrancar con el comentario de Marlon Andrés Sarmiento. Nos dice que básicamente es no tener una estructura sólida. Potente, potente, y es que a nivel de estructura, normalmente lo que nos empiezan a comentar los clubes es que esa falta de estructura está fundamentado en el hecho de que normalmente cuando arrancamos cualquier proceso deportivo, arrancamos desde lo operativo, ¿sí? Regularmente empezamos con la ejecución y la dinámica del club es la que va a ir desarrollando. Entonces, cuando ya veo que tengo muchos deportistas, entonces ahí sí contrato a un entrenador, pero normalmente ese entrenador lo que hace es que empieza y viene con sus formas, viene con su tema, y yo lo que hago es adaptar y voy construyendo, como que vamos construyendo por pedacitos. A mí me parece muy potente eso, porque esa falta de estructura es de algo que vamos a hablar hoy particularmente, y es la estructura no quiere decir que esté unificada, pero sí ya está hecha, por lo menos en su base central, ¿sí? Una estructura vertical que nos permite ejecutar de manera correcta y una visión horizontal que nos permite tener modelos de negocios que se amplíen y que crezcan. Por ahí vi otra respuesta, Diego. Tenemos dos más que creo que van al mismo punto, ¿sí? Nos dice Paola, dificultades para saber qué más hacer, siente que estamos estancados, creo que va para el mismo sitio que Juan Chacón cuando nos dice que es la falta de conocimiento y el miedo a intentar algo nuevo. Y es partir de la construcción de valor. No, digamos que no estamos hablando aquí de que la respuesta sea correcta o incorrecta, no se trata, yo creo que todas están correctas, todas estamos bien, pero si hay un punto de partida en donde la oferta de valor se debe empezar a transformar. Esto se lo van a decir todos los mentores de estrategia y todos los profes de estructura de negocio, y nosotros nos hemos encontrado con algo que es muy curioso y es, listo, ¿cómo hago eso? Entonces, la pregunta en realidad que nosotros deberíamos hacernos no es qué tengo que hacer, sino cómo lo tengo que hacer. Y uno de los elementos fundamentales para poder entender ese cómo lo tengo que hacer es a través de cómo me está entendiendo el mercado. Y esa es la parte en donde muchas veces los y las dirigentes deportivas se nos quedan un poquito atrás. ¿Qué quiere decir eso? Entramos en las dinámicas de atender el negocio. Cuando empiezo a atender el negocio, entonces resulta que yo hago una cosa, hago otra, hago otra, hago otra. A todos, a nosotros también nos pasó y nos sigue pasando. Muchas veces eso a lo que llaman en las 4 disciplinas de la ejecución, lo llaman el remolino, ¿cierto? Entonces ese remolino del día a día y de la operación, y entonces tengo que llevar a competir a los deportistas y además tengo que atender a los papás, y entonces tuve un problema con el distribuidor de los uniformes, pero adicionalmente estoy vendiendo los uniformes al parecer muy baratos o muy caros, y entonces ¿por qué no me pagó la mensualidad? Entramos en el remolino, y en ese remolino pasa una cosa. Normalmente el foco se nos va en hacer que la operación funcione. Y cuando ese foco se vaya, alguien en la organización tiene que levantar la mano, tomar el balón y empezar a decir, espera. ¿Quién está pensando en la estrategia? ¿Quién está pensando en cómo hacer crecer el club? Un momento, ¿lo puedo hacer yo solo? Un momento, ¿lo debería hacer el profe? ¿Lo debería hacer la persona de administración? ¿O lo deberíamos hacer todos en un conjunto estructural que nos permita agregar valor a quienes? A nuestros clientes. Hay una cosa muy bacana que nos pasa a nosotros y hoy entendemos que es algo muy bacano, y es que cuando nosotros hoy creo que nos hemos entrevistado con aproximadamente unos 2.400 clubes a lo largo de unos más o menos 24 meses, y en esa entrevista nosotros hemos empezado a encontrar unas características específicas. La primera característica es muchos clubes, muchos, no todos, eh, no tienen claro cuál es su relación. Voy a utilizar acá otro elemento. ¿Cuál es la relación del club con su usuario y cuál es la relación del club con su cliente? ¿Sí? Estas dos relaciones necesitan de estructura. ¿Qué quiere decir?
El usuario es la persona que consume mi servicio y el cliente es quien lo paga, ¿cierto? Bajo esa premisa particular, lo que yo debo establecer es una serie de elementos que me permitan a mí establecer cuál es la relación que yo quiero tener con mi cliente y a partir, pero con mi usuario, y a partir de eso, cómo va a relacionar con el cliente. Eso quiere decir que a nivel deportivo, mi relación club-deportista debe tener unos parámetros súper claros. Y ahí vamos a hablar de un elemento fundamental, y es cuál es el plan de gestión o cuál es el plan de desarrollo deportivo que yo estoy implementando con mis deportistas para que él se sienta a gusto con lo que pasa en el club. Y a nivel de cliente, cómo estoy generando procesos de conexión, comunicación, intercambio de información, pagos, relacionamiento económico y financiero. ¿Cómo lo estoy haciendo con mi cliente? ¿Cierto? Y ahí empiezo a construir pequeños elementos en la construcción de valor. Sin embargo, hay un elemento fundamental en todo esto y es que tenemos que empezar a comprender que el modelo del deporte, de la industria del deporte, se tiene que empezar a desarrollar a partir de cifras y de elementos que me permitan a mí tomar decisiones. Entonces, en este momento le voy a pedir a Diego que nos comparta una gráfica que se ha venido desarrollando de la mano del Departamento de Estadística del DANE, aquí en Colombia, aquí en Bogotá, a través de algo que lleva un poco más de 5 años en desarrollo, que es la cuenta satélite del deporte. Esta gráfica que ustedes están viendo en este momento en pantalla es pública, ¿sí? Y tiene 3 elementos que a mí particularmente me rompen un poco la cabeza. Y es, uno, hablo de la industria del deporte aquí en Bogotá, somos particularmente el 92%, que fue una cifra que les compartimos por el correo electrónico. El 92% de las organizaciones están dedicadas, perdón, son microempresas y tienen un foco en servicios de entrenamiento o educación hacia el deporte, ¿cierto? Bien, ahí viene la primera duda. ¿Quiénes son los profesionales que están desarrollando esos clubes, esas ligas y esas federaciones? Porque está buenísimo que tengamos la formación deportiva porque nos permite conocer desde adentro la dinámica del deporte. Pero, o más bien, sin embargo, ¿quién a nivel estructural, o sea, lo mismo que estaban diciendo ustedes hace un momento, quién a nivel estructural está generando los procesos administrativos que requiere un desarrollo correcto de un modelo de negocio? ¿Estoy solo? ¿Lo estoy haciendo con alguien? ¿Estoy buscando a la compañía correcta o simplemente es que él es mi amigo y yo lo traigo? ¿Es que ella es mi amiga y yo lo traigo? ¿Es que se entrena bien y mete goles? Chévere. ¿Es que él entra y me focalizo muchísimo porque nos pasa un montón con los clubes que tenemos dentro de nuestro ecosistema? Nos pasa un montón que los clubes están muy focalizados en la generación de la relación club-usuario. Y la relación club-cliente está un poquito descuidada. Sin embargo, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Me gustaría ir preguntándole a Diego si ya está por ahí uno de nuestros invitados especiales. Vamos a tener un caso de éxito para que ustedes revisen y también se den cuenta un caso de éxito de alguien que ya está en nuestro ecosistema, uno de nuestros clubes insignias, ¿sí? Que es el Club Ecopetrol. Nos va a estar acompañando Catalina Torres. Ahí ya le vamos dando espacio para que ella ya ahorita se prepare y ingrese. Sigo hablando de esta infografía, que claramente se las podemos también compartir ahorita al final de este workshop. Y es esta infografía, el primer elemento, entonces, microempresas. Segundo elemento, servicio. Y tercer elemento, competitividad. Y en ese tema de competitividad tenemos que darnos una discusión larga y tendida. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo casi todos los clubes en lo mismo, que es genero procesos de entrenamiento, esos procesos de entrenamiento me llevan hacia unas competencias, esas competencias me llevan hacia unos resultados, esos resultados me permiten sí o no tener un proceso de fidelización con mis clientes y un proceso de fidelización con mis usuarios, ¿cierto? Deportistas, papás, padres y madres de familia. ¿En dónde está el valor agregado? ¿En dónde me hago diferente? ¿En dónde empiezo a construir una estructura clara y definida de cómo ofrezco el servicio, de qué manera genero procesos de empoderamiento tanto de los deportistas como de los papás y de las mamás? ¿Cómo empiezo a coaccionar
todo el ecosistema que hay alrededor del deporte, porque aquí hay una discusión que darse. Alrededor de lo que hace un club se genera toda una microeconomía de textil, utilería, escenarios, alimentación, hotelería, transporte, salud, ¿sí? Y dentro de ese ecosistema, normalmente lo que sucede es que el deporte viaja, ¿cierto? Y en ese viaje lo convierte en un elemento transversal. Ese viaje lo que desarrolla es una industria que en particular parece estar en todos lados. Entonces, por eso, hoy estamos buscando herramientas que nos faciliten la medición, que nos faciliten la construcción de indicadores y que nos faciliten el uso de este tipo de cifras para que las personas que están dentro de la industria del deporte tomen más y mejores decisiones hacia adelante en la construcción de valor. ¿Listos? Entonces, antes de ir con Catalina, vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Listos? Con esa segunda pregunta es, cuéntanos, Diego. Listo. La segunda pregunta que tenemos, también para que empecemos a participar, puede ser en el chat. Para ustedes, ¿qué es una mentalidad inteligente? ¿Sí? Entiéndase mentalidad inteligente o el término inteligente como innovación e inteligencia. ¿Listo? ¿Qué es una mentalidad inteligente? Por favor, Fabián, si la podemos dejar ahí como encuesta para que empiecen a participar nuestros dirigentes. Listo. Marlon nos dice, mentalidad inteligente es trascender en el proceso de la evolución de la tecnología. Ok, eso está muy, muy potente si quieres. Entonces, ahí, para tomar eso, es una mentalidad que está en el futuro. Ok, o sea, estamos hablando de visión, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de esa visión, normalmente lo que sucede es que soñamos, ¿sí? Y cuando uno sueña, que está súper bien, porque además de todo es supremamente bacanísimo que usted arranque un proyecto con un sueño y con una meta establecida, pero esa composición de inteligente, nosotros la hemos venido trabajando y desarrollando aquí en Conexión Esfera desde algo que tiene tres elementos, pues un concepto, ese inteligente, es un concepto que nosotros vemos desde tres elementos. El primer elemento es el propósito, ¿listo? Y de propósito hemos venido hablando un montón, ¿no? ¿Cierto? Ponga propósito en Instagram y le llegan 30.000 gurús, ¿listos? Pero al final, lo que nosotros queremos desde Conexión Esfera es que usted convierta su propósito en el motor que active esa mentalidad estratégica. O sea, para hacerlo más simple, si usted quiere tener un propósito, a un propósito hay que ponerle fecha, a un propósito hay que ponerle acciones y a un propósito, sobre todo, hay que ponerle gente. Para hacerlo simple, recuerden que aquí no les vamos a hablar porque estamos seguros que ustedes saben lo que tienen que hacer. Aquí les vamos a hablar es cómo hacerlo. Un propósito sin fecha es un sueño, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que determinar? Y normalmente, Vero nos dice acá siempre en la oficina, ¿cómo se come uno un elefante? A mordiscos. Así que el propósito me debe dar la oportunidad de algo que se denomina trabajar. El propósito me permite una visión macro, pero con una micro velocidad. ¿Listo? Entonces, macro gestión con micro velocidad. O sea, todos los días ir sumando un paso, un paso, un paso, un paso y un paso a la vez. ¿Listos? Segundo elemento, además del propósito, necesito tener una visión estratégica. Comprender esta escala que dibujo aquí imaginariamente y es, ¿lo operativo está chévere? Sí. Lo operativo está chévere, porque la base. Pero yo tengo que trascender y pasar a lo táctico. Lo táctico ya es más pequeño, ¿sí? Y entre este táctico y operativo, alguien tiene que levantar la mano en un momento y decir algo que creo que ya dijeron en el chat, y es cómo crecemos. Ese que dice cómo crecemos salta al tercer nivel, que es lo estratégico. O sea que desde lo operativo, lo táctico y lo estratégico, empiezo a definir acciones puntuales que me permitan desarrollar este tema de la industria. ¿Me confirman ahí el máster si ya tenemos a Cata o vamos dándole larga a este tema?
Cata, porfa, confírmame si ya estás disponible, porfa. Hola a todos, buenas noches. Gracias. Hola, Cata, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Les presento, ella es Catalina Torres, de la casa. Le tenemos un gran aprecio, ya con nosotros llevan un poco más de 3 años y pues nos viene a contar un poco de esto, de lo que es la historia de la digitalización, de este proceso de entrar y cambiar un poco los esquemas, repito, de lo análogo a lo digital. Cata, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida. Imagínate que se nos ocurrieron esto de los capítulos y tú estás en el capítulo número 1, así que es muy especial para nosotros y me gustaría que nos contaras un poco de cómo ha sido la experiencia del Club Ecopetrol en este tema de la digitalización. Bueno, desde el club hemos sentido bastante el cambio. Definitivamente es un camino muy largo cambiar estas herramientas, ¿no? Y más cuando venimos de procesos, pues que en esta época no nos hacen más fácil el proceso, el trabajo. En este caso, desde el club veníamos trabajando con formularios de Google, lo que en su momento fue muy útil porque servía para alimentar la demanda y además pues que nos ayudaba de alguna u otra forma a responder con los procesos. Pero bien es cierto que no es muy ágil. Por lo tanto, siempre había mucha información en dispersas hojas de cálculo, había mucha dificultad para hacer seguimiento en tiempo real y definitivamente había una falta de trazabilidad para los docentes y para las personas que hacemos parte, tanto para los usuarios, los administrativos y pues todos los que componemos el club. Ok, Cata, cuéntale a nuestros invitados más o menos cómo es el modelo deportivo del club, cuántas disciplinas tienen, cuántos entrenadores, cuántos programas, cómo funciona el club a nivel deportivo y a nivel de desarrollo de ese esquema deportivo del que nos hablas. Ok, el club actualmente cuenta con dos grandes programas. Nuestro programa estrella es el programa de escuelas deportivas, que es el que compone a todos los chicos menores de 18 años. En este programa contamos con alrededor de 13 disciplinas. Actualmente estamos contando con 1.069 usuarios y alrededor de 45 docentes. Por todos estos usuarios tenemos una demanda más o menos de 61 grupos por todos los deportes. Adicional a ello también tenemos un programa para adultos, el cual es Deporte para Todos también. Entonces digamos que tenemos estos dos programas que son los que más requieren de procesos. Ok, y además también tienen venta de implementos deportivos, uniformes, todo este tema, todo lo que se desarrolla más o menos en un club regular de cualquier parte del país, ¿correcto? Correcto, tema de merchandising y pues bueno, todo el tema de lo que compone el club y los usuarios, tenis de campo, reservas, también ahorita estamos manejando un programa de personalizados, el cual el usuario adquiere porque hace un pago, pero pues sí, manejamos bastantes programas. Ok, Cata, tú que has estado de cerca en el proceso, dime, además de ese principal reto del que hablabas ahorita, ¿cómo es esa relación con el usuario cuando cambias la metodología? Nos hablabas de los formularios de Google, de los Excel, de toda esta nota que al final sí funciona, claramente sí funciona, pero cuando uno cambia como la dinámica y se traslada a esta parte de la digitalización, ¿cuáles son esos retos, no sé, uno o dos retos que tú identificaste? Bueno, a nivel del club tenemos una población bastante compleja y a nivel del ser humano siempre el cambiar nos cuesta un poquito porque nos incomodamos. Y eso es algo que pasaba en el club. Como manejábamos este tipo de formularios, no había un proceso, un protocolo el cual seguir. Por lo tanto, el llevar a las personas a implementar la plataforma les costó un poco porque veníamos de no implementar procesos. Entonces era un poco más dinámico el tema sin tanto orden por lo mismo. Entonces, digamos que esto a nivel del tema de los usuarios nos costó pues un poco el tema de hacer la transición. Sí. Y con los profes, ¿cómo ha sido la experiencia? Digamos ya en terreno, ¿cómo ves estos procesos de digitalización? ¿Funcionan? ¿La gente, los profes los terminan aceptando? ¿Cómo lo ves?
Sí, al final lo aceptan. Al inicio genera un poco de resistencia porque precisamente el incomodarnos solo hacer cosas nuevas siempre genera un poco de conflicto en las personas y pues ellos venían acostumbrados a manejar una asistencia física, llegaban a una oficina, recogían la hojita, que si la oficina no estaba abierta entonces no se llevaban la hojita, entonces no hacíamos llamado a lista. Entonces digamos que de alguna u otra forma eso les hacía un poco desentenderse en caso de. Pero ahorita con todo el cambio, pues digamos que no tenemos esta excusa. Pero pues ha sido efectivo. Al inicio a todos nos cuesta porque fue un tema bastante denso por la cantidad de usuarios que manejamos. Hacer esta transición fue un proceso, pero si te hablo de la hora, creo que hemos visto que efectivamente vamos por buen camino. Definitivamente hay una mayor eficacia, los tiempos se reducen un montón para todo el mundo. Para las personas el tiempo de inscripción es mucho más corto, no requieren una atención presencial, sino que ahorita todo lo manejamos en nuestro caso vía WhatsApp y ya la inscripción sí directamente desde la plataforma. El tiempo de validación y de confirmación es mucho más corto. También hay un tema de que hay un menor margen de error desde la plataforma. Eso fue algo que identificamos hace poco. En las listas anteriormente físicas podíamos cometer errores, entonces colocábamos una persona, le hacíamos un cambio, al menos ahorita desde la plataforma tienes a las personas que te corresponden y es mucho más sencillo para ellos, entonces definitivamente hay una mayor eficacia y también eficiencia, porque nos automatizamos las tareas, hacemos unos reportes que nos permiten hacer seguimiento y pues sin duda es una mejor distribución del tiempo. El docente directamente tiene que llegar a su escenario y sabe por protocolo que desde su celular puede hacer la toma de asistencia. Y por varios temas a nivel administrativo, cuando hacemos el ejercicio, al docente no le toma más de 30 segundos hacer el llamado a lista, porque ya la plataforma, digamos lo que por defecto te dice que todo el mundo asistió. Por lo tanto, es mucho más fácil identificar a los que no están y el proceso definitivamente es mucho más sencillo. Y pues, en conclusión, ha generado un cambio a nivel de cultura organizacional, tanto para los usuarios, porque se familiarizan un poco más desde sus dispositivos, que es lo que tienen todo el día, los docentes también, porque se involucran en procesos un poco más operativos, y pues desde a nivel administrativo, pues estamos más enfocados en el análisis y en la mejora pues de los procesos. Bien, perfecto. Y Cata, en esta parte, sé que dijiste muchos beneficios a nivel estructural y a nivel estratégico, sobre todo, y táctico. A nivel de tú que también eres administradora deportiva, ¿cuál es ese gran beneficio que tú dices, no, mira, de verdad es que cómo se siente eso de tener este grado de innovación, este grado de acceso a la tecnología a través de herramientas digitales? ¿Cómo has vivido esa experiencia tú? Pues sin duda es gratificante y es todo un cambio. Sí, yo me voy hace unos 3 años que fue cuando empecé con el club. El proceso era súper diferente, entonces teníamos que esperar una fecha en concreto, cerrar una inscripción, cerrar esta plataforma, empezar a validar. Digamos que era un poco más de retroceso, no te dejaba avanzar sino a esta fecha, entonces no podías hacer nada y estábamos limitados, pero ahorita con la plataforma, sin duda sí siento que puedo distribuir el tiempo, que puedo estar generando un poco más de interacción, que tengo a las personas ahí, que conozco mucho más fácil su hoja de vida, lo que me permite a nivel administrativo gestionar de muchas maneras, porque además de darles un ingreso, de validar una inscripción, de ligarlo a un grupo, nuestra plataforma también requiere muchos procesos administrativos a nivel interno, a nivel de cartera, porque nuestra cartera está ligada a las asistencias, entonces cuando tengo alguna novedad de un papito solamente tengo que dirigirme a la plataforma y validar. Antes, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a una Z, ver el mes, ver el deporte, sacar las hojas, buscar a la persona. Ahorita solamente mi usuario, digito el nombre y efectivamente ya puedo ver pues todo lo que requiero. Entonces, sin duda, pues hace un poco más fácil el proceso y pues lo que requerimos en el ahora es responder en el ya y pues si lo permite. Ok, me alegra un montón y wow, me has dejado sorprendido. Ya habíamos conversado en un par de ocasiones, pero me alegra muchísimo que estés tan conectada con el tema. No sé si de pronto alguien dentro de la reunión tenga alguna pregunta que quiera hacerle a Catalina de pronto.
alguien de nuestros invitados, a ver, revisamos, alguien que se atreva, puede abrir el micrófono, puede escribir en el chat. A ver, están libres, definitivamente. Listo, ¿no? Pues Cata, como siempre, supremamente agradecidos. Para nosotros sí ha sido un placer gigante. Hemos vivido el proceso de cerca. Sabemos lo retador que ha sido administrar tantas personas y ver cómo el resultado hoy, después de varios meses, después de varios años de trabajo, por la dimensión que tiene el club, claramente, se ha venido viendo reflejado en algo que funciona, que reduce errores y sobre todo que nos facilita algo de lo que estábamos hablando al principio de esta conversación, y es poder tener el tiempo para pensar en lo estratégico requiere que lo operativo se automatice, y eso está claro. Así que, Cata, un placer, muchísimas gracias. Igual también te vamos a compartir ahí información si nos quieres seguir acompañando, súper chévere. Gracias de parte de todo el equipo de Conexión Esfera por estar acá, y pues nada, un saludito ahí para toda la familia del Club Ecopetrol Bogotá. A ustedes, mil gracias por la invitación. Un abrazo. Vale, gracias. Bien, perfecto. Y aquí viene algo que es bien particular. El caso del Club Ecopetrol fue muy potente para nosotros porque literalmente empezamos con un monstruo. Como les contaba ahorita Catalina, una envergadura gigante, y ha sido muy retador para nosotros. Hemos venido transformando, y a partir de esa transformación de la mentalidad, como lo decía Catalina, que me parece muy potente de rescatar ahí, y es cómo empieza uno a transformar a partir de los resultados, ¿sí? Hay una cosa súper potente que dice Bielsa, y es, claro, yo puedo exigir el esfuerzo, no puedo exigir los resultados. Aquí nos esforzamos muchísimo y hoy ya hay resultados que mostrar. Y en el momento en el que tienes resultados para mostrar, sucede un fenómeno. Y es que, alguien lo mencionó por ahí, una vez empiezas a trabajar adecuadamente en esa transformación, no solamente de tu mentalidad estratégica dentro de tu negocio deportivo, sino dentro de todas las personas que están dentro de ese círculo, o esos stakeholders, o todas las personas que están relacionadas dentro de mi cadena de valor, yo empiezo a buscar más. Y cuando empiezo a buscar más, se soluciona el tema de cómo empiezo a ofrecer un servicio que sea realmente diferenciado entre lo que los demás ya están haciendo. ¿Qué están haciendo los demás? Desarrollo deportivo, competitividad, formación, inicio. Y aquí hay algo que no quiero machacarle los callos a nadie, pero yo creo que también ya hay que trascender de, es que aquí hacemos y formamos deporte y formamos en valores. Porque seguramente por allá debe haber más de una sonrisa, ¿cierto? Que dicen, ay carajo, sí, ya todos dicen lo mismo, ¿cierto? Entonces alguien por allá sacó que no, el balón viene contramarcado y dice aquí, Fabito. Magnífico, en el momento que pasó, magnífico. Todo el mundo lo copió, dejó de ser magnífico. Que es que aquí en la camiseta dice, hincha de mi hijo y mi hincha de Fabito. Ah, carajo, eso ya todo el mundo lo hace, dejó de ser una innovación. ¿Y qué pasa si lo que empezamos es a construir una mentalidad que me permita estar renovando estrategias referentes a, uno, cómo convierto mi plan de formación, mi plan integral de formación deportiva en una estrategia comercial? ¿Cómo esa estrategia comercial me empieza a hacer la base para generar procesos de intercambio comercial con patrocinadores? ¿Y cómo el 1 más el 2 me permite generarle una mejor experiencia a los padres y madres de familia? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y eso nos derivó en algo que nos parece súper chévere, que se llama el ABC de lo que nosotros llamamos la transformación de lo que es hoy un dirigente moderno. Ahorita ya van a ver una encuesta, ¿cierto? Ahí en el chat, en donde vamos a hablar de 3 elementos fundamentales, el ABC de lo que llamamos nosotros el dirigente moderno. Ese dirigente moderno tiene que tener claro, el primer elemento de ese ABC es cómo estoy financieramente.
Y no estamos hablando de herramientas de modelación financiera complejas. Eso va más adelante, cuando el negocio crezca. Pero arrancando yo tengo que tener 3 datos claros. ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Y cuál es mi balance? O sea, ¿cuánto me está ingresando? ¿Cuánto me estoy gastando? Y en la mitad, ¿cuánto me está quedando? Para identificar inicialmente si financieramente el negocio es rentable. ¿Qué significa? Que yo tengo la capacidad de producir un servicio, cubrir los costos que me genera esa producción del servicio y que me generen elementos de rentabilidad. ¿Para qué? Para generar una caja que me permita hacer crecer el negocio. Ese es el primer elemento. Y eso tiene que estar informado. Eso no puede ser calculadora, eso no puede ser en lápiz y papel. Eso muchas veces está en nuestros Exceles, pero tiene que ser en un Excel organizado. O en realidad eso debería estar en una plataforma que me permita a mí, desde mi celular, poder revisar permanentemente si se acabó de vender una sudadera, si se acabó de inscribir a alguien en la sub-15, si acabo de tener un nuevo registro para el proyecto o para las vacaciones deportivas que voy a tener a fin de año. O si efectivamente el viaje que vamos a desarrollar para hacer un intercambio deportivo acaba de ser efectivo una inscripción. No debería costarnos tanto, ¿verdad? Debería ser simple. Y no deberíamos estar el mismo que recibe las mensualidades, con el que compra y paga con el que recibe el pago del uniforme, con el que entrega los implementos deportivos. Pues no debería pasar, ¿cierto? Debería estar unificado. Y yo debería, como dirigente, como el presidente, como el directivo, como el asociado, yo debería tener la posibilidad de acceder a eso de manera sencilla. Ese es el primer elemento, gestión administrativa y financiera integral, que todo esté en el mismo lugar. Me gustó mucho el ejemplo que dio Cata hace unos minutos cuando decía, carajo, estaba bueno porque el proceso funcionaba, pero tocaba ir a la carpeta, tocaba ir al papel, tocaba buscar. Y en esa búsqueda se cometen muchos errores. Ese es el gran problema y esa es la diferencia. Bueno, segundo elemento, gobernanza y comunicación interna profesional. Y ojo con eso, cuando al inicio alguien habló de estructura, una estructura base no quiere decir que los clubes tengan una estructura unificada, ¿no? Ustedes pueden inventar y podemos desarrollar estructuras que le funcionen con base al core del negocio. Pero esa estructura inicial a mí me debe garantizar 3 cosas. La primera, que tengo la capacidad de entender que necesito un equipo que me permita desarrollar un modelo de negocio. Segundo, ese equipo debe saber cómo se hacen las cosas dentro de la lógica de lo que requiere el club. Y tercero, deben tener roles, deben tener responsabilidades y estar comprometidos con esa visión estratégica, con ese propósito del que hablamos hace un rato, con base a una toma de decisiones informada. ¿Qué quiere decir eso? Para hacerlo simple. Para hacerlo simple quiere decir que si todo el equipo conoce para dónde vamos y sabe lo que está pasando, entonces sabemos si vamos bien o mal. Tenemos que estar informados. Eso quiere decir que la toma de decisiones debe partir de información correcta, pero no la información que caprichosamente construya el club, sino la información de qué me está diciendo el padre de familia, qué me está diciendo el deportista, qué me está diciendo el de comunicaciones, qué me está diciendo el de financiera, qué me está diciendo el gerente, qué le estoy diciendo yo y cómo me estoy comunicando internamente para que externamente el club se vea como yo sueño, o por lo menos cerquita, o por lo menos trabajando en eso que llamamos la microvelocidad de la construcción de los procesos, que en otras palabras es cómo camino día a día, Primer elemento, gestión administrativa y financiera integrada. Segundo elemento, gobernanza y comunicación con todo mi entorno, todo el entorno del club, de la liga, de la federación. Y finalmente, tal vez el que más nos va a resonar y el que es más potente es el de la monetización y diversificación de las fuentes de ingreso del club. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos depender exclusivamente de la parte deportiva. Tengo que empezar a construir estrategias que, con base
a la estructura deportiva, o sea, los entrenamientos, las competencias, yo pueda empezar a integrar elementos que me permitan generar nuevas fuentes de ingreso. Pero esas fuentes de ingreso deben estar acordes al comportamiento de mis padres, de mis madres, de mis deportistas, de las personas que integran el club, ¿sí? Porque no puedo empezar a generar procesos de comercialización de cosas que ellos de entrada no me han mostrado que están interesados en consumir. Entonces, 3 elementos fundamentales y en este momento le voy a pedir a Diego que abramos ese proceso de entendimiento para que esto sea en doble línea. Y es ese ABC, ¿cómo entendemos ese proceso ABC de transformación clave de dirigentes modernos? Entonces, Diego. Listo, Fabio, muchas gracias. Bueno, en este espacio teníamos diseñada una encuesta para que ustedes nos dijeran como hasta el momento qué tenemos en cada uno de los tres elementos que nos menciona Fabio en el ABC. ¿Listo? Entonces, quisiéramos nuevamente escucharlos, que participen, leerlos. Para ustedes, la primera pregunta sería, para que por favor, Fabián, me colabores ahí en el chat, sería, ¿cómo ustedes se imaginan una gestión administrativa y financiera integrada? ¿Sí? O sea, ¿qué ven, aparte, digamos, de lo que nos comentó Fabio, cómo se imaginan este espacio de manera óptima, ¿sí? Sobre todo manejado en nuestra industria? Primero, gestión administrativa y financiera integrada. Segundo, pues la gobernanza y la comunicación interna profesional. Igual, ¿cómo ustedes se imaginan que esta gobernanza se puede ver de una manera óptima en nuestra industria? ¿Vale? Asimismo, la comercialización y monetización, por favor. Entonces, agradezco que participen ahí en el chat. Por favor, Fabián, vas activando la encuesta y vamos leyendo los comentarios. Ahí don Héctor levantó la mano, pero ¿será que quiere participar? Está que se participa. Pero bueno, además de todo esto, mientras vamos recibiendo ahí las respuestas, al final del ejercicio, yo creo que todos hemos entrado en esa dinámica de, ¿será que realmente sí estoy tan preocupado porque me digan lo que de pronto yo ya sé que tengo que hacer? O más bien lo que necesitamos es que estos espacios se conviertan en un elemento para la toma de decisiones de lo que debo desarrollar, ¿cierto? Como bien lo decían, estaba ahorita aquí precisamente revisando los comentarios, me pareció muy chévere lo que nos decían de Eduardo. Eduardo levantó la mano. Eduardo, ¿cómo estás? Todo muy bien, hermano. Te saludo desde Honduras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí, perdón que levanté la mano para participar, pero no molestar, es porque la respuesta escrita en el chat creo que va a ser un poco larga. Pero, a ver, te simplifico tal vez para responderte la pregunta bajo mi perspectiva, también habiendo pues trabajado en una institución o en instituciones deportivas. Yo creería que para poner en práctica el ABC hay que considerar de que una empresa deportiva va a tener elementos similares casi a un 100% de lo que es cualquier otra empresa. Obviamente tiene sus condicionantes y tiene sus cosas o casos específicos, ¿verdad? Pero al final los elementos administrativos, de gestión, etcétera, son muy similares a los que puede ser en un banco, así como en una empresa constructora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para mí lo fundamental de conectar ese ABC es la parte de comunicación y tener en cuenta de que yo tengo que poder comunicar tanto vertical y horizontalmente a todas las personas que son parte de esa organización y obviamente identificar quién es parte de esa organización, tanto en un nivel horizontal como vertical. Es decir, si yo, por ejemplo, soy una academia, un club de fútbol y tengo profesores, tengo personas que enseñan a los niños y yo necesito implementar un cambio a nivel horario, por ejemplo, no pueden ser las últimas personas a quienes les voy a comunicar ese cambio de horario. Si son las personas quienes están de cara al usuario final, ¿no? Que son los niños, y también de cara al cliente, porque son los que atienden a veces a los padres. Entonces, es muy importante que obviamente esa comunicación sea
transversal y obviamente sea y vaya acompañada de información un poquito que sostenga, ¿no? Esa toma de decisiones y te diga, ok, tomamos esta decisión basada en esta estadística, este dato, este X o Y que soporte obviamente esa toma de decisión. Lo dejo por ahí, pero en general es cómo comunicamos a nivel transversal toda esa gestión, ¿verdad? En el 100% de las personas que trabajan dentro de mi organización. Un abrazo. No, Eduardo, y es muy potente lo que acabas de decir, porque lo que sí hemos encontrado en la industria es que, como nos dedicamos al operativo, la mayoría, resulta que elementos de comunicación, como lo que acabas de mencionar, como que a nosotros se nos pasa que eso es realmente importante. Y resulta que dentro de nuestro proceso de digitalización, en esos procesos de innovación abierta que hemos venido desarrollando con diferentes organizaciones a lo largo del país, hemos encontrado un elemento fundamental y es ese que acabo de mencionar, Eduardo, y te agradezco muchísimo por la participación, y es cómo me estoy comunicando con las personas que están dentro del club. Y no estamos hablando únicamente de mi relación club-cliente o club-deportista. Estamos hablando de cómo y qué comunico, no solamente a nivel verbal, sino cómo son mis comunicaciones a nivel institucional, cómo son mis comunicaciones a nivel financiero, cómo me acerco a la gente y cómo empiezo a desarrollar un vínculo verdadero. Porque pasa una particularidad y es muy potente entre lo que decías hace un rato, y es como estamos en el deporte y el deporte tiene un elemento muy emocional. Normalmente lo que sucede es que los padres de familia, las madres de familia empiezan a involucrarse potentemente con un proceso de formación que, por ejemplo, en los colegios no pasa, ¿cierto? Entonces usted no va y le pregunta, usted no va y le reclama al profe de matemáticas porque él está enseñando, no sé, factorización hacia a los nenes, a los pelados, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno llega a los clubes, uno sí empieza a detectar que el papá se siente empoderado del tema y de alguna manera quiere intervenir en ese proceso de formación, en ese proceso de, llamémoslo, educativo a nivel formativo y a nivel de deporte como tal. Y esa intervención se vuelve muy potente y muchas veces se vuelve en un punto de inflexión para los padres, para las mamás y su relación con el club. Por eso me parece muy importante. Pero además, como estamos en tiempos de redes sociales, también como que se nos vendió una idea, y es cómo el club se comunica a través de las redes sociales. Entonces, usted ve las performances de las redes sociales de los clubes y es competencia, 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 y dejan de un lado un poco la realidad de lo que pasa en el día a día, en el club, en la relación del niño que apenas ingresa, del que ya lleva un tiempo, del profe que está súper consolidado, y esas relaciones es donde se empiezan a construir estructuras que benefician al club o lo perjudican. Eso es lo que nosotros hemos venido identificando, por eso me parece muy, 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 muy potente lo que estaba diciendo Eduardo, y pues todo su equipo que nos está acompañando desde Centroamérica, y estamos muy, muy, muy felices de tenerlos acá. En ese sentido, queremos hablarles de cómo generar estructura. Así que la primera respuesta que llegó por allá en el chat estuvo muy potente, y es, carajo, ¿cómo generamos estructura? Pues resulta que nosotros nos hemos dado la tarea de solucionar ese tema. ¿Cómo generamos una estructura que le permita a los clubes, a las ligas y a las federaciones empezar a entender diferente la manera en que se relaciona con su cliente, la manera en la que se relaciona con su usuario? ¿Listos? Y esa estructura tiene una base fundamental en temas de innovación y sobre todo en temas de digitalización. Y es que una herramienta que nos permite construir estructura es una herramienta que divide claramente el club en dos grandes zonas. Por este lado, la zona deportiva, y por este lado, la zona administrativa. En la zona deportiva me focalizo en lo que va a ser mi relación con el usuario, y en la zona administrativa me focalizo en lo que va a ser mi relación con el cliente.
Por este lado, empiezo a generar una estructura que me permita, como lo mencionaba Cata hace un rato, una estructura que me permita tener bases de datos en las que yo pueda confiar. Tener procesos de inscripción que estén alineados con lo que el club necesita, con lo que el entrenador necesita, con lo que el coordinador deportivo necesita, con lo que el coordinador administrativo necesita. Y probablemente la liga, si estoy ya a nivel de competencia, las competencias en las que participo, tienen que estar alineados ahí. Dos, esas bases de datos me deben permitir a mí construir una historia deportiva de cada uno de esos usuarios que están en mi club o en mi liga. Y esta historia debería decir datos básicos, debería tener datos médicos, datos de lesiones, debería hablar de temas de cómo es el comportamiento de pagos, cómo entran, cuáles son las entradas y las salidas de ese jugador o de ese deportista. Esta zona debería hablar también fuertemente de todo lo que compone ese elemento formativo en términos de cuál es el plan de entrenamiento. ¿Qué significa eso? Que en este plan de entrenamiento yo debería poder hacer un cronograma y poder multiplicarlo dentro de mi categoría, dentro de mi equipo, dentro de mis entrenadores, y adicional tener la oportunidad de mostrarle al papá de manera directa para que él a través de su celular pueda saber: hoy mi hijo va a estar en un entrenamiento de fuerza, o va a estar en un entrenamiento de táctica, o vamos a hacer una práctica de fútbol, o vamos a hacer una práctica de baloncesto, o vamos a estar en competencia, y yo no tenga que generar procesos de comunicación que son realmente muy simples y que muchas veces por WhatsApp se empiezan a confundir un poco, ¿verdad? Y es todos esos elementos deberían estar conjugados en esta zona deportiva de manera eficiente, como mencionaba Catalina. ¿Qué significa de manera eficiente? Que si yo tengo la capacidad de generar un entrenamiento, ese entrenamiento me genera una convocatoria, y esa convocatoria me ayuda a llamar a lista de manera eficiente y rápida, pues estoy ante la oportunidad de optimizar los procesos. Y alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la parte administrativa? Aquí particularmente, no sé cómo sea en nosotros, pues en Centroamérica, después me preguntamos ahorita a Eduardo, pero aquí normalmente los profes alquilan sus escenarios deportivos y necesitan optimizar ese tiempo efectivo en el escenario. Y hablaba Cata, hombre, que pasamos de demorarnos 15, 20 minutos de llamar a lista a 30 segundos. Entonces, si la eficiencia operativa en una cosa tan simple que es llamar a lista se mejora, pues resulta que administrativamente yo empiezo a construir resultados. Ya vamos para allá. Finalmente, en esta parte deportiva, lo que debería pasar es que yo tengo la capacidad de tener todo mi plan de entrenamiento unificado, y a las personas informadas y a los deportistas desarrollándose con base a lo que busca el club. O sea, la identidad deportiva del club en un lugar y la persona que administra revisando que eso se esté haciendo correctamente. Por el otro lado, entonces tenemos todo lo que sería la zona administrativa. Dentro de esta zona administrativa, yo lo que debería garantizar es, uno, eficiencia financiera, como hablábamos, por lo menos saber cuáles son mis gastos, cuáles son mis ingresos y cómo está mi balance mínimamente, cuántas personas tengo en el club, y con base a esos clientes, a esos usuarios que ya están inscritos dentro del club, puedo hacer un proceso de planeación financiera hacia adelante, ¿sí? En el pronóstico que, si la parte deportiva funciona muy bien, debería funcionar también muy bien todo el tema de ingresos con sus variables. Dentro de esto yo debería poder tener una relación con el cliente en donde sin ningún problema el cliente desde el momento cero sepa qué se va a hacer a nivel deportivo, y con base a esta promesa de valor no tenga problemas de cartera o lo reduzca al mínimo, ¿sí? Y que esos ingresos me permitan generar unos procesos de mejoras en la contratación del personal, mejoras en la disposición de la indumentaria deportiva, mejoras en el staff que acompaña la experiencia deportiva, claramente en términos de competitividad, en términos deportivos y en términos de desarrollo como tal. Esta parte administrativa me debería permitir comunicar mejor, unificando todas las redes, unificando toda la información en el mismo punto, para que
todo lo que pase en mi página web, todo lo que pase en mis redes sociales y todo lo que pase a nivel interno de comunicación, yo lo tenga controlado. ¿Desde dónde? Desde mi celular. Ese sería un ideal. Estamos hablando de estructura, estamos requiriendo estructura, ahí está. Entonces, y adicionalmente, aquí también tenemos la posibilidad de construir unas nuevas fuentes de ingreso. Esas nuevas fuentes de ingreso, como lo hemos venido mencionando a lo largo de este workshop, deberían estar focalizadas en tener, por ejemplo, una tienda online que me permita tener. Las tiendas online son conocidas y se han vuelto súper populares porque es como tener un vendedor 24/7. Un vendedor que está siempre ahí. Que si el papá está a las 10 de la noche, un domingo, terminó de ver la película y quiere hacer la inversión de una vez en el saco oficial que sacó el club para la temporada 25-26, no compre. Y que yo empiece a creer que tengo procesos de distribución de elementos dentro de mi club que me generan más y mejores ingresos. En ese sentido, tanto la parte deportiva, la zona deportiva, como la zona administrativa empiezan a conjugarse en algo que es súper fundamental dentro de lo que hablaríamos de la estructura funcional del club. Y es cómo empiezo a apoyar esto, pero lo meto en un mismo lugar, lo comprimo en un mismo lugar. Y ese lugar debería ser el teléfono. Porque no puede ser que en 2025 no tengamos la capacidad de manejar todo y administrar todo, absolutamente todo, desde una misma aplicación, desde un mismo sitio web y particularmente desde un elemento que me ayude a construir valor. ¿Para quién? Para mis clientes, para mis usuarios, para mis profesores, para mi cliente interno y para mi cliente externo, que seguramente eso ya lo habían escuchado. Alguien escribió por ahí que a nivel de gobernanza hay que empezar a desarrollar un poco más y a capacitarnos un poco más. Yo soy muy amigo de eso, pero soy más amigo de simplificar un poco el tema. Esto que les acabo de decir es entender el club desde un modelo más simple, que no quiere decir que no sea complejo, me refiero, que no sea completo, perdón, sino es un modelo simple pero completo que me permita generar procesos estratégicos de largo aliento con unos pasos establecidos. El dirigente normalmente se acerca y nos dice, carajo que no tengo tiempo, ¿sí? Porque es que estoy en muchas cosas. Entonces, uno de los aprendizajes que nos dejó particularmente el club es pilas que necesitas equipo, así como para jugar necesitas equipos en unas posiciones específicas. Digitalizarse también requiere que tú te comprometas a construir un equipo que te ayude a desarrollar esto a través de que, 1, tecnología, 2, estructura y 3, talento humano. Entonces, cuando empezamos este workshop nos hicimos un par de preguntas, un par de temas y empezamos a trabajar sobre algo que estaba ahí como difuso. Lo que sí queremos es que a través de todos estos capítulos, empezando por el del día de hoy, empecemos a reconstruir esa mentalidad estratégica. Empecemos a diseñar un nuevo modelo desde lo que estamos haciendo allá en terreno. Un nuevo modelo y que de aquí nos quede la espinita de cómo cambio esa mentalidad, cómo empiezo a inventar nuevas cosas a partir de la tecnología, y me refiero a me apoyo en tecnología y empiezo a construir nuevos procesos de empoderamiento de todas las personas que están dentro de mi modelo de negocio. Y finalmente, con base a eso, cómo empiezo a ser más productivo. Y era una discusión que teníamos precisamente en el clúster del deporte, y es cómo empezamos a generar procesos que conviertan a la industria en una industria más competitiva, más productiva. ¿Por qué? Porque como estamos ahí, pequeños, micros, todos, ¿cierto? Como que ¿cómo llamamos la atención de sectores que son más potentes? Pues precisamente generando procesos de ecosistema. Y esa es la última invitación que vamos a hacer el día de hoy. En Conexión Esfera estamos absolutamente convencidos que si empezamos a construir ecosistemas funcionales, deportivos, que nos permitan trascender con base en tecnología, con base en innovación, con foco en creatividad, vamos a poder desarrollar una industria que camina de la mano en donde todos generamos productividad. Eso suena romántico y suena a speech de venta, pero en realidad lo que busca eso es, como somos chiquitos, si nos unimos desde propuestas de valor concretas, ¿sí?
desde elementos que nos permitan desarrollar temas como este, que no se desarrollan en 90 minutos, sino que probablemente nos van a, nos van a, nos van a obligar a llevar este tema durante estos próximos 6 meses, ¿cierto? Y lo que vamos a buscar acá es traer invitados, gente desde otras visiones, desde otros sectores que nos ayuden a empezar a construir esto que llamamos nosotros la gestión inteligente de clubes, ligas y federaciones. Entonces, ya en esta parte final, lo que queremos es empezar a intercambiar algunas preguntas, que ustedes levanten la mano, que nos digan que si este formato les gusta, cómo lo podemos mejorar, que empecemos a revisar si quieren ver herramientas, que quieren recibir, porque este espacio, más que ser un espacio de conexión esfero, queremos que se convierta en un escenario de discusión, en un escenario de manejo y de conversión de la mentalidad estratégica para dejar de pensar tanto y de analizar tanto y empezar a generar y a accionar más. Entonces, me encantaría, si alguien quiere levantar la mano, si tienen preguntas, cómo podemos mejorar este formato, cómo lo podemos hacer más interactivo, qué les gustaría ver acá, qué otros temas. Cuéntenme ahí desde el chat o levanten la mano y participen sin problema. A ver. ¿Cómo nos fue con la encuesta, Diego? Así por lo menos sí la logramos, ¿sí o no? Tuvimos las respuestas que se publicaron ahí en el chat. Ok. Por ahora vamos así. Ok, listo, perfecto. Bien. Entonces, por ahí alguien lo... Ok, bien. Entonces, finalmente, y para ir cerrando este tema, ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a seguir comunicando con ustedes, vamos a empezar a construir. Hay un canal que se llama el canal de Conexión Esfera 10 con S, que es el tema probablemente el tema de nuestro siguiente workshop, donde hablamos de deporte, innovación, estrategia y sostenibilidad. Y vamos a ir desarrollando todo eso que nosotros lo llamamos el Mentor 10. Ese Mentor 10 tiene un foco en empezar a construir desde cómo determino mi estrella guía o mi rumbo de marca hacia todo lo que debería ser un proceso de sostenibilidad. Así que vamos a seguir trabajando en estos workshops para que ustedes sigan participando. Queremos que esta comunidad empiece a crecer y les vamos a pedir un último favor. Este sí es bastante sencillo. Entonces, Diego, si quieres, porfa, publica ahí el QR. ¿Listos? Y les vamos a hablar de algo bien chévere, ya para ir terminando y finalizando este primer workshop. Y es, necesito por favor que escaneen este código, ¿sí? Y vamos a ver, este código nos va a llevar hacia lo que es nuestra tienda de Google. Y la idea es que puedan dejar sus reviews ahí, sus calificaciones de qué tanto les gustó, qué no les gustó, qué les pareció chévere. Pueden escanear este código, ¿sí? Este código, o incluso también podemos poner el link ahí en nuestro chat. Y la idea es que nos evalúen. ¿Listos? Nos ponen ahí, la evaluación es muy sencilla. 5 estrellitas, en donde una estrellita es no me gustó y 5 estrellitas es me encantó. Ahí sí, como se dice, denos la oportunidad de mejorar. En esas 5 estrellitas usted puede votar y luego en la parte de abajo nos puede dejar ahí como sus observaciones, qué temitas, de pronto es porque estamos arrancando, nosotros queremos y creemos que estos temas tienen muchísima relevancia para la industria del deporte de Colombia y de toda Latinoamérica. Así que vamos a ir creciendo, vamos a seguir desarrollando el formato. Queremos que ustedes hagan parte activa de este tema, que nos escriban y nos digan, hombre, me gustaría, no sé, que invitáramos a gente de la industria del turismo, o gente de la industria de la salud, o gente de la industria del transporte, bueno, y empezar a generar unas relaciones de valor que nos permitan meternos en problemas. ¿Qué significa meternos en problemas? Que vamos a tocar temas que muchas veces nos han dicho como, oye, no, eso como que por ahí no es. Y probablemente es que por ahí no es que por ahí vamos a encontrar conexiones de valor muy potentes para que todos
los y las dirigentes deportivas empiecen a mejorar esa administración de sus clubes deportivos, de sus ligas. Si a usted le gustó este formato, si a usted le gustó esta conversación, lo que queremos es que empiece a invitar más gente. ¿Listo? Oiga, mire, esto lo vamos a hacer el último lunes de cada mes. Nos vamos a encontrar en este escenario virtual inicialmente. A final de año queremos apostarle porque hagamos un workshop presencial en donde nos tomemos probablemente un café, intercambiemos ideas, podamos opinar y no vamos a cambiar el mundo. Seguro que no, pero sí vamos a generar una dinámica que nos permita crecer a todos como industria, que nos permita mejorar procesos de interacción y sobre todo mejorar ese concepto que es sobre el cual nosotros hemos basado todo lo que hacemos en Conexión Esfera y es el concepto de industria del deporte. Una industria capaz de generar procesos de innovación, una industria capaz de generar procesos de competitividad y de ser muy, pero muy, muy productiva. Así que finalmente en este QR nos van a poder evaluar los reviews. Una vez esos reviews estén listos, ¿qué va a pasar? Que nuestro equipo se va a comunicar con ustedes porque las personas que participen y nos dejen su comentario ahí en nuestra tienda, les vamos a dar una consultoría personalizada, ¿sí? En donde ahí sí vamos a hablar y probablemente en estos escenarios abiertos es más difícil, pero ahí sí les vamos a decir, bueno, cuéntenme cómo y en qué situaciones que está el club. ¿Listos? Y a partir de esa consultoría vamos a empezar a desarrollar una oferta de soluciones en digitalización que les permita a todos los integrantes y a todas las personas que participan en este workshop empezar a cambiar un poco esa mentalidad, pero esa mentalidad no desde lo reflexivo, sino esa mentalidad desde la acción, ¿sí? Desde la conversión hacia elementos y acciones digitales, ¿sí? Que nos permitan tener a nuestro club en el celular, que nos permitan tener un sitio o una herramienta digital que esté bien estructurada y sobre todo que nos hagan entender un poco mejor cómo es que vamos a hacer que estos modelos de negocios sean más prósperos, que yo pueda caminar con un poco más de tranquilidad. A mí me encantó muchísimo lo que dijo Cata hace un rato y es, hombre, que pasamos de una carga altísima con una gran probabilidad de error a una carga más distendida en donde los errores se han reducido. Error cero no hay, eso está claro. Pero lo que sí podemos hacer es generar procesos que generen menores errores y que a la hora de meternos en problemas, nos metamos en problemas de mayor calidad, que tengamos la oportunidad de desarrollar esa estructura y que esa estructura deportiva esté en función de ser sostenibles a nivel económico. Y ser sostenibles a nivel económico me va a permitir generar procesos sociales mucho más duraderos. Y esos procesos económicos que me permiten generar procesos más duraderos me van a ayudar a cerrar el triángulo de la sostenibilidad. Y ese triángulo de sostenibilidad solamente se cierra con procesos ambientales que me faciliten y le faciliten la vida al entorno. No estoy hablando únicamente del planeta Tierra, al entorno de las comunidades, a la construcción de valor a partir de muchas herramientas que se generan desde esa estructura deportiva. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir desarrollando proyectos de la mano de la Cámara de Comercio, de la mano de nuestros aliados a nivel internacional, vamos a seguir desarrollando proyectos, así que súper conectados. Por favor, síganos en @Conexión Esfera en Instagram, en Facebook. Este workshop lo vamos a subir también a nuestro canal de YouTube y queremos que todos ustedes tengan la posibilidad de volver a verlo, de volver a analizarlo, de escribirnos sus comentarios de cómo creen que podemos mejorar. Y nada, siempre convencidísimos que desde la acción tenemos todas las posibilidades para generar un cambio duradero que nos ayude a toda la industria del deporte. Un placer, muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Fabio Tarazona y ya dejo a Diego para que cierre este workshop. Fue un inmenso placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Pues finalmente quiero dejar un comentario acá bastante interesante, pues obviamente extender la invitación para que nos sigan, para que visiten nuestro sitio web. Seguramente si nos visitan van a encontrar una frase que creo que va muchísimo con lo que vimos en este primer capítulo, y es que la gran revolución no está en cambiarlo todo, sino en gestionar de manera inteligente lo que ya tenemos. ¿Listo? Entonces, agradecimientos y hasta una próxima ocasión. Nos estaremos viendo. Gracias. Muchas gracias, Diego y Fabio. Dios les bendiga.